a repasar lo visto en esta clase. Eh, Tenemos básicamente, bueno, nuestro servidor con hasta ahora tres partes. En la clase vamos a trabajar sobre estas dos. Vamos a hacer una pequeña modificación en cuanto a la creación y autenticación de los usuarios. Eh, por ejemplo, repasando lo que tenemos acá es distintos valores en el cual colocamos en el nombre, en la key, en la clave, el nodo, como quieran llamarle, ponemos el propio nombre del usuario y como valor asignado a esa clave el valor de la contraseña, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña modificación en esto para estar más cercanos a lo que son las buenas prácticas y un código más organizado, ¿sí? Bueno, mencionar una pequeña cosa importante, la extensión del archivo, ¿sí? Acá vemos .txt, ¿sí? La extensión del archivo no es más que parte del nombre del archivo, pero que nos brinda información a nosotros los desarrolladores y a veces también a los programas que interactúan con estos archivos sobre cómo está organizada la información adentro del archivo o, o cómo deberíamos interpretar la información adentro de ellos, ¿sí? Es decir, la extensión no modifica el contenido del archivo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este contenido en este archivo .txt, ¿sí? Yo puedo cerrar esto, ¿sí? Y puedo hacerle clic acá, le voy a cambiar acá la extensión. Por ejemplo, voy a poner, no sé, por ejemplo, cualquier formato, puede ser ABC, le voy a poner para poner algún formato, pero ven que el contenido sigue siendo exactamente el mismo, no es que por cambiar el formato, la extensión mejor dicho, va a cambiar algo del archivo. El archivo es un conjunto de información y lo único que estamos haciendo acá es cambiarle el nombre, ¿sí? La extensión es parte del nombre, con lo cual modificándola no deberíamos ni vamos a tener ninguna modificación en el mismo, ¿sí? Todo esto lo digo orientado a que, bueno, como nosotros almacenamos acá la información en formato de JSON, ¿sí? Es decir, el nombre de un atributo, dos puntos y el valor asignado a la misma, una coma, lo mismo abajo, valores todos separados por coma, está en formato de JSON, entonces lo más lógico sería que la extensión del archivo sea .json, ¿sí? Como ya les dije, va a funcionar exactamente igual porque esto no modifica el contenido del archivo, pero sí nos va a permitir que nuestro programa sea más organizado y que, bueno, si hay que hacer alguna modificación y si otro programador que no somos nosotros, como generalmente suele pasar en el mundo del desarrollo, tiene que hacer alguna modificación o leer el programa para entenderlo, bueno, ya leyendo la extensión puede saber que en este archivo va a encontrar información en tipo JSON y que, bueno, muy probablemente la pueda leer de manera directa, como ya sabemos. Es un formato que no necesita ningún programa informático para ser interpretado, ¿sí? Entonces, ese comentario nada más, con lo cual vamos a cambiar acá la extensión a .json, ¿sí? Ponemos .json, bueno, acá nos va a cambiar el color, ¿por qué? Porque este editor de código, el Visual Studio Code, utiliza la información de la extensión para decir, bueno, voy a tener cierto tipo de información, entonces como acá me dicen que es un .json, yo entonces voy a tratar de interpretarlo y lo voy a poner un poco más estético, ¿sí? Voy a pintar los nombres de los atributos en un color y los valores de texto en otro color, las llaves en otro, etcétera. Simplemente para que sea más cómodo de leer, es decir, sigue siendo el mismo archivo, ¿sí? Bueno, eh, como cambiamos el nombre de esto, ¿sí? Usuario.json, lo que hay que tener en cuenta acá es que nosotros
en estas dos funciones, en la de crear el usuario y la de autenticarlo, en las cuales trabajamos sobre este archivo, bueno, acá va a haber que tomar el recaudo de modificar la extensión a .json, ¿sí? En ambos casos. Y acá en esta función lo mismo, ¿sí? Acá leemos únicamente el archivo, así que solamente acá hay que cambiar el nombre, JSON, y ya estaríamos listos para trabajar, ¿sí? Otra cosa importante tener en cuenta es la siguiente: cuando uno corre este servidor por primera vez, lo que tiene que crear por defecto es el archivo usuario.json, y el usuario.json, como todavía digamos el servidor es nuevo, nunca se utilizó, va a estar vacío, ¿sí? Ahora, lo importante es que si nosotros tenemos el archivo completamente vacío, como lo vemos ahora, cuando llamemos a esta función de leer el archivo, esta variable va a estar vacía, porque esto está vacío, y cuando nosotros queramos convertir ese contenido leído a un objeto, nos va a tirar error, ¿sí? Porque esta función lo que espera es que haya por lo menos unas llaves, ¿sí? O unos corchetes, ¿sí? Que son lo que envuelve cierto contenido u objeto en el formato JSON, ¿sí? Entonces por defecto lo vamos a poner así, ¿sí? Dos llaves, una abierta, otra cerrada, únicamente, y ese va a ser el contenido inicial de nuestro archivo cuando el servidor esté, digamos, sea la primera vez que se utilice, ¿sí? Vamos a cerrar y lo vamos a guardar así. Entonces cuando nosotros corramos el programa y por ejemplo acá pasa lo mismo, ¿no? Queremos crear un usuario, bueno, ya el archivo va a tener esto no va a estar vacío, entonces cuando lo queramos pasar por esta función va a reconocer las llaves y va a generar un objeto vacío en vez de un error, ¿sí? Así que a tener en cuenta. Luego, una modificación que vamos a estar haciendo sobre la manera en que almacenamos los usuarios va a ser la siguiente. Esta es la manera actual en la que los organizamos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, esto es aparte, ¿sí? A ver si lo podemos. Bueno, esto es aparte, ¿sí? Es una raya separadora. Esto lo vamos a borrar, pero voy a escribir acá cómo vamos a estar organizando la información, ¿sí? Vamos a tener un objeto con el atributo users, ¿sí? El cual va a ser una lista, ¿está bien? Entonces dentro de esta lista vamos a almacenar todos los usuarios, ¿sí? Es una lista y dentro de ella vamos a meter distintos objetos correspondientes a cada uno de los usuarios, ¿sí? Pero se va a almacenar todo en esta lista, y para buscar un usuario y acceder a sus propiedades, bueno, va a haber que iterar sobre toda la lista hasta coincidir en, por ejemplo, el nombre, y luego quedarnos con ese objeto y, ingresar a él, digamos, acceder y poder obtener valores o escribirle valores, ¿sí? Entonces, dentro de esta lista, vamos a medida que generemos los usuarios mediante nuestra aplicación, se van a generar, ¿sí? Distintos objetos. Bien, lo voy a escribir acá rápidamente a modo de ejemplo. Bueno, y acá dentro de cada objeto van a haber diferentes atributos, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a hacer así. Por ejemplo, podemos tener username es igual a algo, password es igual a algo, email es igual a algo, etcétera, 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 ¿sí? Esta es la manera en que vamos a almacenar ahora los usuarios, que es más ordenada y nos permite trabajar de una manera más similar a la que vamos a estar trabajando cuando veamos las bases de datos con MongoDB, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso es la modificación que vamos a hacer. Y bueno, esta modificación de cómo nosotros almacenamos los archivos nos va a indefectiblemente impactar en la manera en que nosotros tenemos que crear los usuarios
y también validarlos, ¿sí? Es decir, cómo saber si la contraseña que ingresamos al loguearnos es igual a la contraseña que realmente corresponde al usuario, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. ¿Bien? Este es un ejemplo de cómo nos tiene que quedar el archivo, y esto es como lo tenemos ahora. Entonces vamos a borrar todo esto, ¿sí? Vamos a dejar esto así, lo vamos a guardar a modo de prueba únicamente. Entonces, rápidamente vamos a ver las modificaciones que tenemos que hacer. Bueno, para crear el usuario, la primera parte es exactamente igual, ¿sí? Leemos el archivo, el contenido del archivo. Bueno, acá lo mostramos, esto no es muy relevante. Convertimos lo leído a un objeto que lo guardamos en esta variable llamada usuarios registrados, ¿sí? Y después, bueno, vamos a empezar en toda esta parte del código a interactuar con 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 estos, mejor dicho, con todos los usuarios, ¿sí? Esta última parte, ¿sí? La de acá abajo, es la que va a guardar los cambios que nosotros realicemos sobre el archivo de los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, para crear un usuario, nosotros leemos esto, generamos el objeto, le agregamos un nuevo elemento y después vamos a guardar ese elemento nuevamente en el archivo, ¿sí? Entonces, la parte que tenemos que modificar es esta en particular, ¿sí? Bueno, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros tengamos los usuarios sin inicializar, es decir, nuestra aplicación no tenga usuarios todavía, vamos a tener que tener lo siguiente, ¿sí? Una lista vacía. Entonces, para generar esto, vamos a primero tener que leer el archivo, que esto ya lo estamos haciendo acá, convertirlo a un objeto, esto ya está hecho hasta acá. Voy a separar un poco para que quede separada la sección en la que vamos a trabajar, que es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros inicializamos el servidor, por así decirlo, esto va a empezar así vacío, ¿sí? Es lo que yo había mencionado recién. El archivo va a empezar así, completamente vacío, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar a algo como esto primero, crear este atributo con la lista vacía, y después de que esté esta lista creada, ir agregándole los objetos dentro de ella, ¿sí? Bueno, para ello vamos a realizar lo siguiente. Primero tenemos que, de este objeto que vamos a obtener, es decir, lo que se va a guardar acá dentro de usuarios registrados, tenemos que ver si ya existe esta etiqueta, ¿sí? Si esto ya está creado. En primera instancia no lo va a estar porque esto está vacío. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hacer una lógica que diga, si este atributo no existe dentro de este objeto, créalo, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, esta variable, ¿sí? Es todo este objeto que va a estar vacío en primera instancia. Entonces, se usa un método propio de JavaScript que es el siguiente. Se pone el nombre del objeto, punto, has o own property, ¿sí? Has own property, ¿sí? Este es el método, se ponen paréntesis y se pone dentro de las paréntesis el nombre de la propiedad que queremos buscar, ¿sí? En este caso, ¿cuál es? Bueno, yo quiero saber si el objeto tiene esta propiedad adentro. Entonces me copio el nombre, ¿sí? Voy a vaciar esto, porque esto lo tenemos que visualizar como está originalmente, ¿sí? Esto en primera instancia está vacío. Entonces acá yo quiero buscar que si tiene o no la propiedad users, ¿sí? Todo esto que está acá, toda esta línea me va a devolver true si esto existe dentro del objeto y false si no existe, ¿sí? O sea, si users
Si users existe en el objeto, devuelve true. Y si no, devuelve falso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos usar esto para inicializar nuestro archivo? Bueno, ponemos lo siguiente. Por ejemplo, if, si tiene la propiedad, bien, todo esto es lo mismo, ¿eh? Esto que tenemos acá, lo voy a cortar, ¿sí? Así lo sacamos de ahí, no molesta. Vamos a ponerlo ahí comentado, ¿sí? Si todo esto devuelve, por ejemplo, false, ¿sí? Es decir, si está así, si está vacío, porque este valor no existe, ¿sí? Si esto está vacío, devuelve false. Entonces, si devuelve false, entra adentro de esta parte del código y lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, a este objeto donde yo no pude encontrar la propiedad users, yo quiero hacer, bueno, users, ¿sí? Con esto yo estoy creando la propiedad llamada de esta manera, users, y le voy a asignar una lista vacía, ¿sí? Es decir, estoy inicializando el valor con una lista vacía. Es decir, estoy haciendo esto. Voy a generar esta línea en el objeto, ¿sí? Esto en primera instancia, ¿sí? Voy a guardarlo porque ya lo tenemos de esta manera en nuestro objeto en el servidor. Entonces, creamos la lista vacía si es que no existía, ¿sí? Si cuando nosotros corremos el servidor esto ya estaba previamente, bueno, entonces en esta parte del if esto nos va a devolver true, con lo cual no va a entrar a esta parte del código, va a pasar directamente acá abajo. Entonces, si ya creamos la lista, o si ya existía de antes, no importa, ahora lo que tenemos que hacer es decir, bueno, en esto, que es la lista vacía, corresponde a estos dos corchetes, en esto yo quiero meter algo, ¿sí? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Estoy creando un usuario, ¿sí? Entonces yo quiero guardar un usuario nuevo. Y como habíamos dicho, los usuarios los vamos a almacenar de esta manera, ¿sí? O sea, son todos objetos y todos tienen la propiedad username, password, email, etcétera, ¿sí? Nosotros tenemos que generar algo similar a esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un objeto, ¿sí? Y le vamos a asignar diferentes propiedades similares a las que tenemos acá. Username, por ahora le vamos a dejar las comillas vacías, ¿sí? Vamos a escribirlo acá separados con líneas, así se entiende mejor. Username vale algo vacío. Le voy a poner una propiedad que sea password, también algo vacío. Obviamente después vamos a poner valores acá adentro, ¿no? Y habíamos puesto también email, ¿sí? Email vacío, ¿está? Entonces tenemos esto. Esta línea, ¿sí? Esto ya no va más, esto no lo vamos a usar más, porque cambiamos la manera en que almacenamos los usuarios, entonces esto lo vamos a borrar directamente. Bueno, con este console.log vamos a visualizar cómo tenemos nuestra variable, ¿sí? De usuarios registrados después de haber agregado el usuario nuevo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una prueba, ¿sí? Yo me voy a guardar, a ver, podemos borrar todo esto, ¿sí? Vamos a dejar nuestro archivo vacío y vamos a ver qué pasa cuando nosotros hagamos la solicitud a nuestro servidor, ¿sí? Vamos a correr el servidor, npm run dev, tenemos nuestro servidor corriendo y me voy a ir a mi navegador. Bien, me voy a mi herramienta de prueba,
recbeam.com, vamos a poner esto acá. Ahí vamos. A ver si podemos ver qué pasa. Vamos a poner la URL del servidor. Localhost 3000. Barra create user. Tipo post. Y en el contenido le vamos a poner un valor ahí. Bien, estos dos valores se los vamos a enviar al servidor. Entonces vamos a ver qué pasa. Enviamos. A ver, tenemos entonces contenido del archivo, esto vacío, ¿sí? Luego nos muestra esta línea que está acá, ¿sí? Console.log, usuarios registrados. ¿Ven? ¿Se acuerdan cómo era nuestro archivo cuando estaba vacío? Bueno, era esto. Fíjense si yo lo abro ahora. Ven que me generó la variable users. Y acá adentro un objeto con username vacío, password vacío, email vacíos, ¿sí? Esto es fenómeno. Ahora, ¿qué pasó acá? Nos puso llaves. Bien, o sea, no nos puso la lista que nosotros queríamos. Bueno, a ver, esto es porque... bueno, yo en vez de poner igual acá, debería haber puesto push. Está bien, porque esto es una lista. Nosotros teníamos acá una lista que habíamos creado, entonces yo no quiero sobreescribir este valor y ponerle un objeto solo, no, yo quiero a esta lista que ya estaba ponerle, agregarle un elemento, ¿sí? Así puedo tener más de un usuario. Entonces, ¿qué se pone? Se pone a esto, que es la lista, ¿sí? Ven que esto es igual a la lista, bueno, punto push, y dentro de las paréntesis, sí, ahí metemos nuestro objeto que queremos crear, ¿sí? Ven que está dentro de las paréntesis. A ver, ahí estamos. Entonces vamos a meter este objeto ahí, dentro de la lista que ya existía. Bien, entonces vamos a borrar esto. Vamos a reiniciar como estaba inicialmente. Y vamos a volver a crear nuestro usuario, ¿sí? Llamemos ahí algo. Enviamos, bueno, nos devuelve OK. Y lo que aparece acá nuevamente, tenemos contenido del archivo, estaba vacío. Luego, esta es la variable usuario registrado, ¿sí? Es este console.log, muestra todo esto que está acá. Fíjense, users, y es una lista con el usuario que acabamos de crear acá, ¿sí? Bueno, el nuevo usuario que creamos con estos datos. Y luego, usuarios registrados, lo que está acá, ¿sí? Nos muestra, bueno, lo mismo que ya vimos. Ahora, ¿qué pasa? Como habíamos puesto el push, yo cuando vuelva a llamar a esta función, bueno, me va a crear un nuevo usuario. Vamos a poner otro usuario, otro nombre de usuario, otra contraseña. Enviamos, a ver qué aparece acá. Bueno, me va a aparecer el contenido del archivo, o sea, el contenido anterior al que yo acabo de agregar. Ven que está el que habría agregado recién. Y después me muestra users con dos objetos adentro. ¿Ven? Está este y está este. El nuevo usuario es este y bueno, se van agregando. ¿Ven acá? A ver. Ven que tenemos la lista. Si yo esto lo escribo más ordenadamente, fíjense lo que obtengo, ¿no? Tenemos esto, ¿sí? Esto nos suena familiar, ¿no? Es decir, es un objeto JSON. A ver ahí. ¿Está bien? Esta es la manera en la que se van ordenando los objetos. Es igual a lo que teníamos, a lo que había escrito yo a mano antes. Bueno, ahora se está generando desde el programa, ¿sí?
Entonces, ya creamos los usuarios. Y bueno, lo que faltaría es, en vez de meterle un string vacío, bueno, meterle la variable que nosotros le mandamos por la solicitud, ¿bien? O sea, estos dos. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, se ponía rec.body punto el nombre de la variable que le mandamos acá, ¿sí? Username. Lo mismo con password. Password. Y bueno, el email lo vamos a dejar vacío, así no le agregamos complejidad, pero lo que quiero que vean es cómo vamos a poder ir creando distintos usuarios, ¿sí? Creamos un usuario nuevo, tocamos Enter, y acá ven que tenemos un usuario que creamos, al lado tenemos al otro, y acá tenemos, miren, ya con los valores que le acabamos de mandar, ¿sí? Que eran estos. ¿Ven que son los mismos? Bueno, así sucesivamente vamos a ir creando los diferentes usuarios, ¿sí? Este principio se puede usar para crear otras cosas, no solo usuarios, sino productos y cosas por el estilo. Bien. Y ahora lo que nos queda ver es cómo vamos ahora a autenticar, cómo vamos a hacer para verificar que un usuario, cuando entre a la página de login, ¿sí? A esta URL, authenticate, cómo hacer para verificar si realmente se corresponde el usuario con la contraseña que nos están indicando, ¿sí? Bueno, para ello vamos a guardar esto, vamos a cerrar esta partecita y vamos a meternos en la parte esta de authenticate, ¿sí? Bueno, toda esta parte queda igual, y lo que tenemos que cambiar es esta partecita de acá, ¿sí? A ver, vamos a comentar todo esto y lo vamos a hacer desde cero, ¿sí? Lo que tenemos que hacer básicamente es, bueno, yo lo voy a emprolijar esto, así lo podemos visualizar un poco mejor. ¿Ven? Users, está la lista con los usuarios, y cada fila acá va a ser un usuario distinto que tiene nuestro servidor guardado, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es iterar por cada uno de estos elementos. Primero vamos a ir por este, después por este, después por este, y así, hasta ver que esta propiedad username nos coincida con la que nos está mandando desde el navegador, ¿sí? A ver, nosotros tenemos esta URL authenticate, y a esto le vamos a mandar username y password, y tenemos que verificar que este usuario exista acá adentro, y si existe, bueno, acceder a la propiedad password y compararla con esta. Si existe, nos va a autenticar, y si no, nos va a tirar un error, ¿sí? Como ya habíamos hecho acá, ¿sí? Por ejemplo, res.send ingreso ok, y si no, que devuelva error, ¿sí? Bueno, para hacer esto, como dijimos, tenemos que iterar, ¿sí? Recorrer este y así. Bueno, para iterar usamos el for, ¿bien? A ver, vamos a hacer una cosa. Usuarios registrados es esta lista de acá. Bueno, entonces voy a obtener primero, me voy a quedar con esta parte de la información, ¿sí? No con este objeto de acá, sino con esta lista únicamente. Entonces vamos a crear una variable, lista usuarios registrados, va a ser igual a usuarios registrados. Bien, usuarios registrados es todo esto, todo este objeto entero. Yo lo que quiero obtener es únicamente esta partecita, sin el users, sin nada. Para esto tengo que poner todo el objeto y quedarme con
el contenido del atributo llamado como users, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá, y de esta manera voy a obtener en esa variable toda esta lista de contenido, ¿sí? ¿Ven? Toda esta listita que está acá adentro es lo que es con lo que yo voy a trabajar. Entonces, ahora sí, que tenemos la lista de los usuarios únicamente, vamos a hacer esto. For. Bien, esto era para iterar. ¿Nos acordamos? En esta lista, este valor va a ir tomando el valor. Perdón, esta variable va a ir tomando el número de índice, ¿sí?, de cada uno de estos elementos. En este caso va a tomar el valor 0 porque es el primer elemento. Acá va a tomar el valor 1, acá va a tomar el valor 2 y acá va a tomar el valor 3, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los usuarios que vayamos agregando. Entonces, yo para ir accediendo a cada elemento de la lista tengo que poner esto, ¿sí?, entre corchetes, el índice, y esto me va a permitir iterar. ¿Bien? Entonces, yo ya tengo este primer elemento acá. ¿Yo qué quiero hacer? Acceder a la propiedad username, ¿sí? Entonces le puedo poner acá punto username, ¿sí?, que voy a obtener esto que está acá, o esto, dependiendo de cada ciclo de la iteración. Entonces, si ese valor coincide con el que me mandaron desde el navegador, que es el usuario ingresado, bueno, voy a tener que después comparar con la contraseña, ¿sí? Ahora, si no coincide, bueno, voy a seguir el ciclo hasta que me coincida. O sea, supongamos que yo mando este valor, hola hola 231312, este usuario. Bueno, el servidor va a iterar acá, primero con este, va a acceder al username, va a encontrar esto vacío. ¿Es igual a esto? No, bueno, sigue con esto. ¿Esto es igual a esto? No, bueno, sigue. ¿Esto es igual a esto? No, bueno, sigue. ¿Esto es igual a esto? Sí. Bueno, entonces ahora, ya que esto coincidió, vamos a ver si este elemento llamado password coincide con este. Y si eso coincide, me devuelve el OK. Y si no coincide, me devuelve un error, ¿sí? Entonces, vamos a poner todo esto en un if. Bien, si el nombre guardado del usuario, o sea, esto o esto, coincide con el usuario ingresado, ¿sí? Acá, bueno, comparo con la contraseña ahora. Y si no coincide, o sea, lo que vendría en el else, ¿sí?, no lo voy a poner porque no hay que hacer nada. O sea, si no coincide, sigue acá abajo, viene esta línea y vuelve a entrar al for hasta que nos quedemos sin elementos para recorrer. ¿Está bien? Entonces, ahora comparo con la contraseña. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿sí? O sea, podemos copiar este if y cambiarle únicamente la parte de la contraseña, ¿sí? Sí, punto password ahora, ¿sí? Si password es igual a la contraseña ingresada, ¿sí?, ahora sí, vamos a mandar un OK. Bien. Caso contrario, si no coincide, bueno, vamos a mandar un error. ¿Está bien? Para mandar el OK poníamos res vamos a poner así, autenticado OK, y para mandar el error, bueno, vamos a mandarle
error de autenticación. Bien. Vamos a venirnos a nuestra herramienta de prueba y le vamos a mandar, por ejemplo, vamos a cambiarle acá, mandarle una contraseña incorrecta, ¿sí? A ver qué pasa. Nos tira error de autenticación. ¿Por qué? Bueno, porque la contraseña es incorrecta, es diferente a la que está guardada. Si nosotros venimos acá, la contraseña es esto. ¿Ven? Esta es la contraseña correcta y nosotros le pasamos esta con un 1 después, que está mal. ¿Bien? La contraseña es esta. Si yo le pongo cualquier cosa, me va a seguir tirando error constantemente. Ahora, si yo le pongo la contraseña correcta, me tira autenticado OK, ¿sí? Esto es lo que estamos buscando. Bien, entonces ya hicimos la modificación en la manera de guardar los usuarios y en la manera de validarlos, ¿sí? Y ahora entra en juego una cuestión que tiene que ver más interesante, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, y es el concepto de las cookies. ¿Está bien? Habrán escuchado, habrán leído muchas veces que son las cookies. Así que bueno, lo vamos a pasar a explicar en el siguiente video, así queda más ordenado todo, ¿sí?